Bien, comenzamos con el curso del día de hoy, que es procesos de corte. Eh, Como mencioné, esta fase contiene todos o varios de los contenidos referidos a Golgi, a Plasma, a EPPs, antorchas, ¿no? Ah, Sin embargo, le estamos dando mayor importancia a todo lo que se refiere al corte, ¿no? En nuestro caso es o corte químico o corte por energía eléctrica, ¿no? Corte térmico. Eh, y esto es importante mencionar y comparar. Entonces, en esta presentación vamos a ver la teoría del corte y los diferentes procesos de corte, ¿ok? No solamente plasma y los que nosotros tenemos, sino también algunos de origen mecánico, ¿no? ¿Y por qué es que vamos a ver esta comparación holística? Porque en la industria, en las metalmecánicas, todos estos procesos de corte se complementan, ¿no? No existe una metalmecánica que únicamente utilice un solo tipo de corte. Por ejemplo, una empresa que fabrique termas, ¿cierto? Por el tipo de acero que utilizan, acero inoxidable, lo idóneo es que utilicen plasma, ¿sí? Pero como complemento del proceso productivo, indispensablemente tienen que utilizar esmeril, por ejemplo, discos de corte. Seguro que algunas cizallas, ¿no? o cortadores de perfiles para las estructuras soporte de la terma, ¿no? Entonces, no solamente utilizan un proceso de corte, utilizan varios. Y el objetivo, como lo dije, es que tengamos una visión holística de todo esto y finalmente poder comparar entre todos estos procesos cuál es más y menos eficiente. Ojo, no quiero decir que cuál es más o menos importante, cuál es el único que se tiene que tener. No, todos estos procesos de corte se complementan. Obviamente hay algunos que son más rápidos que otros, pero eso no lo hace innecesario. Al contrario, el complemento es el, el, el conjunto perfecto de soluciones para las diferentes fabricaciones. Ok, menciono algo importante, ¿no? Es nuestra nueva línea de electrodos Nazca, ¿no? Esta línea de electrodos ha sido desarrollada íntegramente en Perú, cuenta con todos los avances en ingeniería de soldadura, en el desarrollo de soluciones para electrodos revestidos, ¿no? Es nuestra línea premium y hoy por hoy es nuestra bandera en todo lo que se refiere a electrodos revestidos. Estos productos, esta marca está al acceso de ustedes, todos nuestros distribuidores y mayoristas, pues ya tienen estos productos y nada, estamos seguros que vamos a contar con el apoyo y con la preferencia de ustedes, no solamente porque es un buen producto, sino también por todo lo que Soldexa les entrega, como por ejemplo estas capacitaciones que forman parte de nuestro oferta de valor. Muy bien, ¿qué cosa es el corte? Como dije, reitero, vamos a ver todos los procesos de corte, o mejor dicho, la mayoría, los más importantes, los más utilizados en las mecánicas. No nos vamos a ceñir únicamente a plasma y oxicorte, sino vamos a hacer una visión holística. Y en los temas sucesivos ya vamos a entrar específicamente, por ejemplo, a plasma, por ejemplo, a oxicorte, a Golgi por arcaíde, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es la teoría de corte? El corte es un proceso de manufactura en el que una herramienta o máquina de corte se utiliza para remover el exceso de material de una pieza, de forma que el material que queda tenga la forma deseada, ¿no es cierto? Ponemos el ejemplo, una plancha, ¿sí? Y deseamos obtener, no sé, bridas, ¿sí? El objetivo es obtener la brida, esos círculos concéntricos, ¿cierto? El resto del material, así suene medio loco, pero es desperdicio, ¿no? Claro, lo que hacemos es optimizar en la plancha eh, la mayor cantidad de bridas, ¿no? Pero aún así, obteniendo de una plancha, no sé, 12, 14, 8 bridas, dependiendo del tamaño, el resto de material es exceso. Y lo que buscamos es obtener la brida, ¿no? Entonces, mediante los procesos de corte, es que buscamos la brida, la pieza deseada. La acción principal de corte consiste en aplicar un esfuerzo de deformación o temperatura. Un esfuerzo de deformación. Estamos hablando de que mediante la mecánica, mediante la fuerza, deformamos o cortamos, ¿no? Y también mediante la temperatura podemos separar, ¿no?
para formar viruta o metal fundido. Claro, fuese, por ejemplo, de formación, sea cual fuese, cizallamiento, aplastamiento o esmeril, inclusive se forma una viruta. Y si fuese algún proceso por temperatura, químico o térmico o eléctrico, vamos a encontrar metal fundido, ¿no? Y así es poner una superficie o pieza, ¿no? Como lo pueden ver ahí. Por ejemplo, con el esmeril, queremos darle forma a ese tubo redondo, según veo, o a una plancha mediante plasma, ¿no? Mediante corte por plasma, en ese caso mecanizado. Bien, la clasificación en función a su naturaleza. Esto es muy importante porque nos muestra, permítanme, voy a ver, porque nos muestra diferentes tipos de corte, ¿sí? En función a su naturaleza. Por ejemplo, los mecánicos, que los vamos a mencionar en esta presentación, pero no van a ser motivo de estudio. En realidad, los procesos de corte son cursos completos en las universidades, ¿no? Métodos de corte de materiales, ¿no? Y no solamente de acero, hay diferentes tipos de materiales. Y para cada tipo de material pueden coincidir algunos procesos de corte, ¿no? Con la variación de la fuerza aplicada, de los materiales propios de corte, las cuchillas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, como lo decía, tenemos el método mecánico y el método térmico, ¿cierto? Dentro del mecánico, por cizalladura, cizallado punzonado, por arranque viruta, cerrado mecanizado. Dentro del mecanizado hay un montón de procesos de corte y propiamente de mecanizado también, ¿no? Por abrasión, el amolado o el chorro de agua. Esto es muy bonito porque vamos a ver unos videos bien interesantes de chorro de agua con abrasión. ¿Mm? El térmico con llama, que es propiamente el oxicorte, ¿no? Por arco eléctrico, por arco, perdón, arcair y por arco oxígeno, por plasma, una variedad bastante grande, y por láser, ¿no? Esta es una clasificación, esta es una muestra de cómo es que podemos ver los diferentes métodos de corte y procesos, ¿no? Específicamente. Sin embargo, podemos también presentarlos de esta manera: procesos mecánicos, punzonado, cizallado, cerrado, entre otros. Hay varios, inclusive el mecanizado, y dentro del mecanizado está el torno, la fresa, el taladro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí mencionamos 3 dentro de los mecánicos, ¿no? Punzonado, cizallado y aserrado. Por erosión tenemos corte por agua y corte con agua con abrasivos, ¿no? La única diferencia es el abrasivo que se le agrega al chorro de agua, ¿no? Y térmicos tenemos el oxicorte o químico, el plasma y el láser. Todos estos los vamos a revisar y vamos a poner obviamente mayor énfasis en estos últimos, que es materia de estudio en los siguientes presentaciones que vamos a tener. Ok, comenzamos con mecánicos. El punzonado. El punzonado, pues es un proceso bastante utilizado, ¿no? Ustedes no sé si han visto Facebook, hay unos videos de la India, ¿no? O de China, en donde semejantes bloques de acero fundido, pues los cortan por punzonado, ¿no? Y pueden obtener o bridas o aparentemente ruedas, ¿no? Pero son bloques inmensos y esa es la mejor forma de identificar este tipo de corte, ¿no? Proceso de tipo mecánico, originado por cizalladura, ¿no? Por corte, ¿no? Intervienen 2 herramientas, una que se coloca en la parte inferior de la chapa, a punzonar, que viene a ser esta, ¿cierto? O matriz, y otra que se coloca en la parte superior, o punzón, que viene a ser esta. Entre ambas partes, obviamente, está el material, ¿sí? El material puede estar o caliente, ¿cierto? Al rojo vivo, como dicen, o frío. ¿De qué depende esto? Entre otras variables, básicamente del espesor, ¿no? Si queremos punzonar materiales fríos, bueno, tendrían que ser materiales delgados, ¿no? No tan duros. Por ejemplo, una plancha delgada de aluminio, una plancha delgada de acero al carbono. Delgado es bastante ambiguo, ¿no? Porque delgado, por ejemplo, es 1.2 milímetros, 1/8 inclusive, ¿no? Yo pienso que el punzonado
comienza a ser ineficiente en frío a partir de 1/4 hacia arriba, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde me quedé? La compresión del material genera una deformación. Conforme se va comprimiendo el material, se genera esta primera deformación, ¿no? Es una deformación, dependiendo de la intensidad, puede ser plástica o puede ser elástica, ¿no? Pero en determinado momento va a tener que ser elástica, ¿sí? A medida que avanza la penetración de punción en el material, comienzan a aparecer grietas en los bordes de contacto y a medida que avanzan estas grietas se produce una rotura o fractura que hace que se separe la chapa del material de recorte. Bueno, lo vemos gráficamente, la matriz, o la machina como le dicen, el punzón y el material. Conforme ejercemos fuerza en el punzón, comienza a aparecer una deformación, primero plástica, y aumentando la fuerza, pues genera una deformación elástica, ¿no? Después de que rompemos este límite, comienza la rotura, pero en este caso es una rotura por cizallamiento, por corte, ¿no? Previamente a eso, como dice la teoría, comienzan a aparecer unas grietas, y estas grietas son las que generan propiamente también el corte. ¿Ok? Si tuviesen preguntas, al finalizar la presentación vamos a dar unos 5 o 10 minutos para que envíen todas sus preguntas y yo pueda responder aquellas que pueda responder, porque a veces me vienen con cada pregunta de la NASA que me veo complicado. Listo, entre las ventajas de este proceso tenemos, permite cortar y además o generar operaciones de conformado, ¿no? En la actualidad hay máquinas de mucha velocidad, por ejemplo, 1200 golpes por minuto en punzonado y 2800 en mascado. Mascados son los bordes, ¿no? Obviamente un mascado requiere menos esfuerzo que un punzonado completo, ¿no? Inconvenientes, requiere operaciones secundarias de acabado. Cuello de botella, claro, dependiendo del espesor. ¿Se acuerdan que lo que les comenté? El espesor es bastante ambiguo. En planchas muy delgadas no requiere un reproceso de acabado, pero en planchas gruesas sí. Y si volvemos al ejemplo de los videos de Facebook, si se dan cuenta, después de cortar, comienza un proceso de forja, ¿no? Para terminar de darle la forma que se necesita, pero sobre todo para un acabado superficial, ¿no? Problemas para cortar espesores muy elevados, ya lo vimos, ¿no? Refiriéndonos al ejemplo ¿no? Costes de herramientas y reafilado. El reafilado no es cosa menor, ¿no? Es costoso, ¿no? Porque en algunos casos muy simples, por ejemplo, hasta bastaría con un acabado térmico, ¿no? Pero en algunos otros casos requiere un recubrimiento de un material más duro, ¿no? Uno de alto cromo, por ejemplo, o etcétera, lo que fuese para que podamos maquinar los bordes de la herramienta que corta, que punzona, y así tenga mayor durabilidad, ¿no? Miren, voy a poner este video. Uy, no sé qué pasa. Acá está. No le voy a bajar el volumen, ahí está con el volumen bajo. Miren este ejemplo de punzonado rápido. Con toda la tecnología de hoy por hoy, con programación, es una planta delgada, aparentemente de acero inoxidable, probablemente 332 o un poco menos, y comienza el proceso. Se dan cuenta de su cabezal con varios toques. De todos ellos están solamente. Y aquí está el. ¿Recuerdan ese valor que di? Ahí está el. El tocado de la muchas perforaciones en esa plancha de 30 segundos. Listo. Ahora, el punzonado también recibe otros nombres, ¿no? Ya más coloquiales, más de taller, más de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el sacabocado, que le dice. El sacabocado es un punzonado, propiamente, ¿no? Y ahora, no solamente se punzona acero, se punzona todo tipo de material que sea relativamente dúctil,
¿no? ¿Se puede punzonar una madera? Sí, bastante probable, pero las astillas van a tener algún inconveniente. ¿Se puede punzonar el acrílico? Sí, bajo una consideración de precalentamiento, ¿no? Se puede punzonar absolutamente todo, ¿no? O usar el sacabocado, como lo dije. El cizallado, ¿ok? El cizallado ya es un proceso de corte eh, más especializado, por así decirlo. Existen diferentes tipos de cizalla, ¿no? Desde la tijera hasta la cizalla manual, algunas que tienen ciertos mecanismos eléctricos, otras que ya son hidráulicas y algunas pocas neumáticas, ¿no? Sobre todo las hidráulicas. Existen cizallas hidráulicas que pueden cortar espesores de 2 pulgadas inclusive, ¿no? En el Perú en general existen cizallas de gran capacidad, ¿no? Como estamos en un entorno minero y hay muchas fabricaciones de volúmenes o de espesores considerables, entonces la cizalla forma parte importante de estos procesos, no solo de corte, sino en general de fabricación o de mantenimiento. Bien, nuevamente llamo al puntero. El corte por cizalla es un proceso mecánico de corte recto de chapa metálica que se caracteriza por emplear 2 cuchillas, una fija y una móvil, ¿no? Que se deslizan entre sí. Se basa en un aplastamiento seguido por un corte parcial por penetración en la superficie de la pieza. Claro, quienes hemos podido tener la oportunidad de ver una cizalla, y estoy seguro que todos los que nos están viendo, lo han visto, las cuchillas no son rectas, no son paralelas, ¿no? Existe una variación de ángulo entre la cuchilla fija o la superficie que está en contacto la plancha y la cuchilla propiamente de corte. Existe un ángulo, ¿no? Y este ángulo es el que permite propiamente el corte, ¿no? Y hay una teoría muy grande, muy interesante acerca de los ángulos, acerca de los espesores y todo respecto a, que lo vamos a ver más adelante, a las cizallas, ¿no? Dependiendo del material hay un ángulo especial, una posición adecuada para la cuchilla de corte. El cizallado es un proceso por el cual las láminas de acero son cortadas en piezas de menor ancho y largo. Estas piezas en la mayoría de las veces son usadas en subsecuentes procesos de plegado o enrollado, ¿no? Ya que el cizallado es usualmente el paso inicial para una serie de procesos. Quien tiene que hacer un plegado casi siempre, perdón, quien hace un cizallado con máquina o con la que hubiese, manual o tijera inclusive, necesariamente o casi siempre tiene que estar vinculado a un plegado, ¿no? Por ejemplo, tenemos una plancha de 1,20 por 2,40 y queremos fabricar una viga Virendel, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente darle la dimensión desplazada de la viga Virendel. Una viga Virendel ustedes saben que es un cajón, ¿cierto? Y sería muy complicado en un cajón hacer 4 cordones de soldadura longitudinales. Sería un desperdicio de tiempo, además que la viga no sería recta, sería pues toda deformada por la temperatura, ¿no? En el caso de una viga Virendel, por ejemplo, lo que hacemos es cortar las dimensiones del perímetro de la viga y después plegar, ¿no? Plegar en la forma rectangular o cuadrada que nosotros diseñemos para determinado fin y solamente hacer un cordón longitudinal, que por lo general está en la parte superior, ¿no es cierto? Ahí sí hay un cordón longitudinal, se recomienda no intermitente, ¿no? No longitudinal. Bien, ventajas, vamos a las ventajas, ¿no? Aquí está lo que les hablaba del ángulo, ¿no? Dependiendo del tipo de material, del espesor del material también, está el tipo de, perdón, el valor del ángulo que trabaja la cuchilla móvil, ¿no? Ventajas. El cizallado ofrece varias ventajas sobre la mayoría de los procesos de corte de metales, ya que al ser un proceso sin viruta, los desechos o chatarras son eliminados. El proceso de corte es mucho más rápido debido a que las cuchillas no tienen que cortar a través de todo el espesor de la lámina de acero, como se requiere en algunos procesos de corte de metal. A lo que voy es que comienza cortando un extremo y de ahí, gracias al ángulo de la cuchilla móvil, comienza a cortar el resto del material. Básicamente como una tijera, ¿cierto? Pero bueno, una super tijera, ¿sí? Y sí, es un proceso muy rápido, súper eficiente.
Hoy por hoy existen cizallas CNC que son una maravilla. Más adelante vamos a ver una de ellas también. Pero acá hay un error, no hay un error, acá hay una desventaja. Donde se equivoquen en colocar la medida, porque por lo general el acomodo de la plancha es manual, donde se equivoquen, malograron la plancha, ¿no? Por lo menos la dimensión, y puede ser reutilizada en otras cosas, sí, pero el objetivo inicial para el cual comenzaron ese corte se pierde, ¿no? A mí me ha pasado muchísimas veces cuando comencé mi vida como ingeniero mecánico, metalmecánicas, soldaduras, ¿no? Me mandaban a cortar planchas para X cosas, ¿no? Para carteras, para vigas Virendel, para perfiles H, ¿cierto? Y a veces pues los colocaba mal y terminaba arruinando una plancha que costaba un montón de dinero, ¿no? Ese es algo muy importante para tomar en cuenta. Ok, acá les muestro un video de lo que yo, por ejemplo, hacía, ¿no es cierto? Cuando estaba trabajando, y estoy seguro que muchos de ustedes también, ¿no? Es una tornamesa, o la mesa de soporte, el acomodo de la plancha, ¿no? Hasta un tope, y después, pues hay un pedal en la parte inferior en donde uno con el pie lo presiona y comienza el cizallamiento. Vamos a ver. Realmente acomoda. A veces, señores, simplemente todas las medidas de seguridad, ¿no? Tiene guantes, no tiene nada, pero tenemos ok, y aquí tenemos algo mucho más moderno. Vamos a ver. In most shearing operations, aquí vamos a ver esa pequeña teoría. En realidad hay mucha teoría tras este corte, ¿no? Pero vamos a ver algo de teoría que nos permite identificar ciertas variables que probablemente no hemos identificado en los procesos comunes de corte por cizalla. Presten atención, por favor. Más allá de la traducción que voy a tratar de traducirlo, la gráfica es muy, muy clara. In most shearing operations, the edges of two knives, a fixed lower blade and a vertically moving upper blade, meet progressively from one side of the workpiece to the other to shear the material like ordinary hand shears. The angle at which the upper and lower blades are aligned with el ángulo que les comento, ¿ven? Que comienza a tomar relevancia y se ve más claramente. Each other is called the blade rake or shear angle. The distance between the upper and lower blades is known as the blade or knife clearance. Knife clearance is essential for... Además del ángulo, que uno lo puede ver de manera frontal, existe también otro lateral. Y además también existe una separación, ¿cierto? Indispensable para el corte. Si no, terminarían chocando las cuchillas y generando un desastre. For proper shearing, and is modified for different material thicknesses and strengths. As the blades come together and contact the workpiece, they partially penetrate the material. This builds up opposing forces in the stock. A crack or tear called the slip plane then develops on both sides of the material. Aquí toma más sentido esta separación de los bordes de las cuchillas, ¿cierto? En el caso estuviesen las dos en el mismo eje, pues generaría serios inconvenientes en el corte, ¿no? Separating the stock. The shear blades typically penetrate the stock no more than 1/3 of the stock thickness. Esto es importante identificar porque la parte superior es propiamente lo que se ha cortado por cizallado, ¿no? Lo que está abajo ya es un desprendimiento, un desgarramiento, ¿no? Before the slip plane occurs. The exact amount of penetration varies with material hardness and knife clearance. On most shears, the upper knife is aligned at an angle to the lower blade of between 1/2 and 2.5 degrees. Bueno, aquí está hablando del otro ángulo, ¿no? El que les comenté de la vista lateral, ¿no? This angle helps concentrate the shearing force in the exact area of blade engagement between the two knives
and starts the fracture on a straight line parallel to the surface of the knives. Ok, y con esto vamos a terminar esta parte de cizallado. Como ven, es poquísima la información que les estoy mostrando porque hay gran contenido, ¿no? Pero reitero, queremos darles una visión holística de todo lo que son los procesos de corte mecánico. Listo, el aserrado. El aserrado es el más común de los procesos que nosotros tenemos en las metalmecánicas. Y no solo metalmecánicas, ¿no? En los talleres cerrajeros. ¿Quién no tiene una moladora, ¿no? ¿Quién no tiene un disco de corte? Y existen diferentes tipos de aserrado, ¿no? Perdón, me confundí, discos de corte, ¿no? ¿Quién no tiene una sierra, un arco de sierra, ¿no? Todo el mundo. O sea, yo tengo un arco de sierra, ¿no? No lo uso, pero lo tengo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de aserrado. Hay propiamente el arco de la sierra manual. Existe esta de vaivén, existen las que tienen las de banda, por ejemplo. Y es un proceso, pues, bastante utilizado también, ¿no? Muy vinculado al tema de separación de barras, ¿no? Redondas, cuadradas, perfiles, lo que fuese, ¿no? Muy vinculado. Difícilmente vamos a encontrar un proceso de aserrado para cortar plancha, ¿no? Bastante complicado ver eso. ¿Puede ser? Sí, probablemente, ¿no? Pero si hablamos desde un punto de vista eficiente, pues esto está más vinculado a otro tipo de componentes y no necesariamente, ¿no? Se utiliza para cortar trozos de material, tiene movimiento de vaivén. Vamos a hablar específicamente de esto, ¿ya? Una sierra vaivén. Y se desliza nuevamente el puntero de vaivén. Tiene un movimiento de vaivén y se desliza a través de las guías por la acción de una biela unida periféricamente a una polea, de donde al girar la polea realiza un empuje y tiro alternativo de la biela en cada vuelta. El movimiento circular del motor se transforma en movimiento rectilíneo en la hoja de sierra, que es la que realiza el corte. Una limitación es que solo se utiliza para el corte la parte central, desaprovechándose el resto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un motor, tenemos una polea, el vaivén que se genera, pues se transforma en un movimiento lineal, ¿no? Y la parte que corta propiamente la sierra es el centro y no los extremos, ¿no? En este caso, de una sierra vaivén. Para evitar estas ineficiencias, ¿no? Porque se va a desgastar sobre la parte del medio, existen otras soluciones más tecnificadas, ¿no? Referidas obviamente al tema de aserrado por sierra o corte por sierra, porque también tenemos otros cortes por hilo también, ¿no? Que ya es algo similar desde el punto de vista del equipamiento, pero tiene un principio diferente, ¿no? La sierra alternativa, bueno, hasta aquí está claro, ¿no? Vamos a ver, este es un ejemplo de lo que he mencionado líneas arriba. ¿Qué le gustó? Ahí. Como pueden ver, están cortando un eje a barra circular, ya me monté, no sé si necesariamente sea de un acero para eje. Y miren el desgaste que se origina solamente en este sector de la sierra, ¿no? Claro, queremos uniformizar el desgaste, pues tenemos que mover la bancada, ¿no? Y así hacer algo eficiente el proceso. O sea, pero que es eficiente, pero tiene sus grandes inconvenientes. Ok, este proceso es muy utilizado en aquellas empresas, por ejemplo, que venden ejes, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuerdo mucho a Binsur, Aceros del Perú, ¿no? Tenían no solamente una de estas, tenían como 3 de estas, ¿no? Porque vendían segmentos en diferentes longitudes, ¿no? Ejes. Y ahora vamos a ver esta, que es una evolución de la anterior, pero que es obviamente algo vinculado al aserrado, ¿no? ¿Cuál? Sí, al aserrado. Una de banda, sierra de banda. Aquí lo que hacemos es homogeneizar el desgaste en primer lugar. Segundo, no generamos un incremento en la temperatura de la herramienta de corte, la sierra.
esto está girando constantemente. Bueno, y hoy por hoy hay máquinas súper modernas, ¿no? Diferentes modernas. Bueno, el CNC, el controlador que permite hacerlo, digamos, solo todo es requerido. Y comienza el proceso. Mucho más rápido, controlado, no es ineficiente desde el punto de vista del uso de la herramienta de corte de la sierra. Claro que es más caro, obviamente, ¿no? Pero eso era, ¿no? El contenedor de la viruta. Esta máquina es súper moderna, ¿no? Tiene los beneficios y además controla también el enfriamiento, la mezcla de aceite con agua que permite, ¿no? Miren, es una serie nacional 304, pero quería meter que será 340, probablemente, ¿no? Y así como este equipo hay grandes variedades, un sinfín de referidos al aserrado, ¿no? Y en aserrado, como les dije, podemos hablar horas, ¿no? Pero solo nos vamos a ceñir a esto que engloba mucho de lo que ya estábamos mencionando. Procesos por erosión, corte de agua y agua con abrasivos. Aquí voy a acelerar un poco, me voy a ceñir más a los videos para que tengan una visión más clara. Corte de agua, esto es solamente corte de agua por chorro de agua, ¿no? No hay nada más que el agua, ¿sí? Porque hay otro que es por abrasivos que lo vamos a estudiar más adelante, pero esto es solamente corte por agua, ¿no? El corte con chorro de agua es una corriente de agua fina de agua a alta presión y a velocidad dirigida hacia una superficie de trabajo para producir un corte. Para este proceso también se utiliza el nombre de maquinado hidrodinámico, ¿no? Para obtener un chorro fino de agua se utiliza una pequeña abertura en la boquilla, en esta boquilla que está acá, en esta boquilla, con diámetro de 0,1 a 0,4 milímetros, chiquitito, ¿no? Para proporcionar al chorro una energía suficiente para poder cortar, se usan presiones de hasta 400 megapascales, es una bomba, ¿no? Que presuriza el agua, ¿no? Y el chorro alcanza velocidades hasta de 900 metros por segundo, imagínense, wow. Una bomba hidráulica presuriza el fluido a nivel deseado. La unidad de boquilla consiste en un soporte hecho de acero, es la que soporta la boquilla inoxidable, y la boquilla propiamente es de zafiro, rubí o diamante, ¿no? Claro, imagínense cualquier superficie que esté expuesta constantemente a un chorro de agua a semejante velocidad, a semejante presión, va a terminar hecha papilla. Por eso es que se utilizan estos materiales súper duros, como por ejemplo el diamante, pero también es costoso. Es importante mencionar que cuando trabajamos con este tipo de tecnología, solo es para acero en espesores delgados o para otros materiales que no sean muy duros. Por ejemplo, piedras, por ejemplo, aluminio, ¿no? Ahí casa perfecto este corte por chorro de agua, ¿no? La distancia de separación es la distancia de la boquilla y la superficie de trabajo. Todos los procesos de corte, inclusive mejor dicho, este proceso de corte, los térmicos o químicos, llevan una separación entre la punta de la boquilla y el material de trabajo, ¿no? En general, se prefiere que esta distancia sea mínima para reducir la dispersión de la corriente de fluido antes de que golpee la superficie. Entiéndase que si más arriba, pues la propia geometría, la propia física va a hacer que el chorro no caiga como un tubito, ¿no? Sino se abra, ¿no? Y va a generar distorsiones en el corte. Entonces, mientras que más pegado esté a la superficie, va a ser mucho mejor. Algo similar al proceso de soldadura, ¿no? Cuando levantamos el electrodo, comienzan a generar salpicaduras por todo lado. Mientras que más lo peguemos y más permanentemente esté pegado a la plancha, pues obtenemos un mejor cordón. Algo similar pasa aquí. Una distancia de separación normal es 1/8. ¿Puede ser menor? Sí, también. Hay que tener cuidado con los retornos, ¿no? del agua. El tamaño del orificio de la boquilla afecta la presión del corte. Las aberturas más pequeñas se usan para cortes más finos.
más delgaditos, a 0,1 milímetros, por ejemplo, es un corte súper fino. La sangría va a ser muy chiquitita. Más finos sobre materiales más delgados. Para cortar materia prima más gruesa se requieren corrientes de chorro más densas y mayores presiones. Claro, obviamente. Queremos cortar acero, pues tiene que incrementarse muchísimo la presión. Y en consecuencia también la velocidad. La velocidad de avance de corte se refiere a la velocidad a la que se mueve la boquilla a lo largo de la trayectoria de la mesa. Es un CNC, ya hemos visto muchos CNCs, ¿no? Están los rieles, están los servomotores, y cómo es que se mueve. La velocidad de avance típica varía desde, vamos, 5 milímetros por segundo a 500 milímetros por segundo, ¿no? Dependiendo del material de trabajo y su grosor, ¿sí? Es un material medio duro y de espesor considerable, pues la velocidad va a ser más. Si es, por poner un ejemplo exagerado, papel, pues eso va a volar, ¿no? Pero claro, es una exageración. Si fuese aluminio, por ejemplo, 332, una plancha de aluminio 332, puede ir a una velocidad relativamente rápida, ¿no? Por lo general, WJC es Water Jet Cutting. Se hacen en forma automática usando un control, un CNC o robots industriales para manipulación de la unidad de la boquilla a lo largo de la trayectoria deseada. Como ven, Water Jet Cutting, chorro por agua, y se pueden hacer estas diferentes figuras en aluminio o en piedra, ¿no? Este es el ejemplo, miren muchachos. Este es, no es acero, es piedra, miren. Ok. Sí, el ejemplo está clarísimo. Chorro de agua sobre piedra, una relativa buena velocidad, un relativo buen espesor, ¿no? Bastante eficiente, ¿no? Bastante eficiente. Bien, nos vamos a corte chorro de agua con abrasivos, ¿no? Esto ya es una innovación al proceso anterior, obviamente ha salido, es relativamente reciente, pero es sumamente eficiente, ¿sí? También es súper caro, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando se usa, recuerden estas siglas, Water Jet Cutting, sobre partes metálicas, por lo general deben agregarse partículas abrasivas a la corriente a chorro para facilitar el corte. O sea, ya no solamente es el agua, el medio de corte, sino las partículas abrasivas que facilitan el poder cortar, ¿no? El corte por agua, para otro tipo de materiales, y no acero de grandes espesores o medianos espesores, y en cambio este sí, ¿no? Para espesores un poco más grandes, ¿no? Por tanto, este proceso se denomina corte por chorro de agua abrasiva. Entre los materiales abrasivos comunes están el óxido de aluminio. Miren, el óxido de aluminio es muy utilizado en los discos de corte y de desbaste, ¿no? El dióxido de silicio y el granate, que es la granalla que se le conoce, ¿no? Y así. Básicamente es el mismo equipamiento que el anterior, con la diferencia de que, como lo mencioné, se agrega un material abrasivo. Y acá está un mejor ejemplo de eso, ¿no? El agua, cómo está, cómo ingresa, cómo se proyecta mediante la boquilla, que es de un material especial esta punta, y la granalla o el material abrasivo, ¿no? Que permite cortar mayores espesores, que permite cortar metales de mayores espesores, ¿no? El proceso tiene las siguientes ventajas. Bueno, voy a avanzar. No se origina una zona afectada térmica. Buenísimo, ¿sí? No hay cambios estructurales en el material, en los metales. Puede cortar cualquier material con un amplio rango de espesores. No requiere operaciones secundarias. Proceso limpio y sin gases. Secundarias vale decir reprocesos. Puede realizar agujeros para iniciar cortes. Proceso seguro, muy seguro. Cortaformas y geometrías de gran detalle. Finalmente, como inconvenientes encontramos más lento que el oxicorte o plasma, ¿no? Ok, sí, esta es una tecnología verde, pero es lento. Entonces hay que ser muy conscientes para utilizar esto en desmedro de la velocidad de producción, ¿no? Coste elevado del abrasivo. La granalla tiene un relativo costo, ¿no? Es ruidoso, sumamente ruidoso. Quienes han tenido la oportunidad de ver esto,
salen perturbados de escuchar cómo suena, ¿no? Y tanto que suena. La inversión inicial es elevada, es muy elevada, ¿no? Pero estoy seguro que con el tiempo esto termina pagándose de manera rápida. Este es el esquema general del corte por chorro de agua con abrasivos, ¿no? La mesa, el CNC, el controlador, ¿sí? La bomba con el estanque de agua y la granalla en un contenedor, ¿no? Y todo esto se proyecta aquí en la antorcha, ¿sí? Bien, un videito rápido para ver cómo es. La mesa, la super mesa, ¿no? Ese es aluminio, ¿no? El espesor debe ser 2 pulgadas aproximadamente, o tal vez un poco más. Primero modelan lo que quieren, sujetan la pieza, toman las medidas para posicionar los puntos. Y comenzó. Este tiene 2 cabezas. Acá está la granalla o el abrasivo. Miren cómo se va cortando. Miren cuál es el producto final, ¿no? Importante, miren, el acabado superficial. Impresionante, no requiere reprocesos. Claro que esa máquina debe costar muchísimo dinero, ¿no? Pero es un proceso de corte. Bien, procesos de corte térmicos. Vamos a ver, esto es lo que nos trae, ¿no? Oxicorte. Se forma una llava de precalentamiento mezclando oxígeno con un gas combustible. Puede ser los más comunes, ¿no? El acetileno y el propano. Esta llama calienta un punto de metal que es llevado hasta la temperatura de ignición. Luego se inyecta oxígeno, el cual corta rápidamente la mayor parte del metal en una zona estrecha para hacer un corte. La escoria se desplaza por el chorro de oxígeno, ¿sí? Moviendo el soplete por la pieza de trabajo a una velocidad adecuada para producir un corte continuo y obtener una pieza deseada, ¿no? Como pueden ver, este es el oxicorte que conocemos todos, ¿no? Una antorcha, Víctor, y por estas cañerías están saliendo los gases que son propios del proceso, ¿no? Y acá tenemos una vista más específica del proceso de corte y cómo la llama logra cortar u oxidar todo el material, ¿no? Bien, esto es importante mencionar, condiciones de trabajo. ¿Okay? Esto es muy importante, presten atención. Temperatura de ignición del metal debe ser inferior a la fusión, ¿cierto? Ignición menor a la fusión. Productos de la combustión, escoria y óxidos deben tener menor punto del de la fusión de un material, menor punto. Los productos de combustión no deben ser gaseosos en proporciones apreciables. Vale decir que cuando estamos cortando, los gases metálicos que se les conoce no tienen que ser abundantes, ¿no? Existen gases metálicos, pero no tienen que ser abundantes, sino todo va a ser un problema, ¿no? La combustión del metal debe generar suficiente calor para mantener la combustión. Claro, y eso lo logramos con la mezcla de los gases, ¿no? El material debe tener una conductividad térmica relativamente baja, ¿sí? Para que por el incremento de la temperatura pueda ser cortado. Bien, y aquí viene algo importante que también está en función a esto, ¿ya? Miren, se pueden cortar todos los metales mediante oxicorte. Aparentemente unos pocos metales cumplen con la condición antes mencionadas. Estas 3 condiciones, ¿no? Aparentemente unos pocos metales cumplen con la condición antes mencionada, con las condiciones antes mencionadas, como los aceros al carbono y los aceros de baja aleación. Y les hago una pregunta. Con oxicorte, ¿qué es lo que más frecuentemente cortamos? Acero al carbono y acero de baja aleación. Pero sin embargo es posible cortar otros metales con unos procedimientos especiales. Ahí comenzamos a complicarnos porque esos procedimientos
O bien son equipamientos especiales, o bien son gases especiales, pero ahí, preferible, tenemos otros procesos, ¿no? Como por ejemplo. Bien, aplicando las condiciones. Están acá, de la A a la E. La madera no podría ser cortada por la condición C. ¿Qué dice la condición C? Los productos de combustión no deben ser gaseosos en proporciones. Cortamos la madera, todo se va a quemar y todo se va a hacer hollín. ¿Sí? El cobre por la condición E, que decía la condición E, el material debe tener una conductividad térmica relativamente baja. La tiene elevada. El aluminio por la condición B y el acero inoxidable por la condición B. Entonces, eso quiere decir que con oxicorte solo podemos cortar unos tipos de material, ¿cierto? Pero coincidentemente son los que más utilizamos en nuestras fabricaciones. ¿Quién no utiliza acero al carbono? Diría yo, me atrevo a decir, el 95% de las fabricaciones o de los usos para mantenimiento minero están relacionados al acero al carbono de mediana aleación o de baja aleación, ¿no? Otros tipos de materiales ya deberían ser cortados con otros procesos. Bien, gases. Gases. Para efectuar el proceso de oxicorte con éxito, el oxígeno debe ser casi 100%. En realidad, lo que nos venden las empresas productoras de gases es 99.9%, si no me equivoco, ¿no? Puro como mínimo. Los gases de combustión más comunes son el acetileno y el propano. ¿Sí? El acetileno es más caro, el propano es más económico. El acetileno produce la llama más caliente y concentrada. Y pues es deseable utilizar acetileno. Todo el mundo quiere utilizar acetileno, pero la diferencia de precios hace que muchas veces no lo miremos como el gas más, el preferido, ¿no? Muchos utilizan propano. El poder calorífico, miren, por ejemplo, en el poder calorífico el acetileno es el que tiene mucho mayor poder calorífico y en consecuencia puede generar mejores y mayores cortes, ¿no? Si esto lo llevamos a la práctica, pues si deseamos cortar planchas de 4 pulgadas, 8 pulgadas, vamos a tener mejores resultados, obviamente, con acetileno que con propano, ¿no? Entonces ya tenemos que comenzar a evaluar qué utilizamos. Para un corte delgado, probablemente propano. Para calentamiento, seguro que propano. Pero para cortes ya más especializados o de mayores dimensiones, tiene que ser el acetileno, ¿no? Y la temperatura de llama, obviamente también conseguimos por o mayor temperatura como el acetileno. Bien, componentes, rápidamente, reguladores de presión, los manómetros, bloqueador del proceso, la válvula antirretorno, válvulas unidireccionales también, soplete y boquilla de corte, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo clásico de lo que estoy hablando, ¿no? Un Journeyman 2, un equipo Victor, el cual, este kit, ¿no? Viene con todo lo necesario para el corte, ¿no? Y además con una boquilla para hacer el soldering, ¿no? Para poder soldar Oxy-Full Welding. Vamos a hablar, bueno, voy a saltar este tema de la llama porque me está faltando poco tiempo, como les dije, es una visión panorámica, ¿no? Pero sí voy a centrarme aquí en el tema de los tipos de llamas, ¿no? Carburante, neutra y oxidante, ¿no? Cada una de ellas tiene sus características y obviamente hay una la que es ideal para los procesos de corte, ¿no? Selección de la llama, aquí sí vamos a parar, la llama, la A, como ven, la llama de calentamiento con exceso de gas combustible, ¿no? Con exceso de acetileno o exceso de propano. La B, llama de calentamiento neutra sin oxígeno de corte, ¿no? Sin exceso de oxígeno. Y la C, llama de calentamiento neutra en presencia de chorro de oxígeno de corte, ¿no? Podríamos decir que esta es más adecuada para el corte, ¿no? Este es mejor, por dicho. Esta es la llama adecuada para el corte, la inyección de oxígeno adicional, ¿no? Bien, y este es el propio proceso de corte, ¿sí? El precalentamiento. Normalmente cuando cortamos plancha comenzamos por el borde, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que esta boquilla, que esta antorcha está en el borde precisamente, ¿no? Se comienza la fusión del metal, ¿cierto? Comienza la oxidación con la escoria, esas chispitas que comienzan a saltar. Y una vez que calentamos y comienza la oxidación, inyectamos el oxígeno, ¿no? Y ahí es donde comienza propiamente el proceso de corte. No vamos a lograr un corte adecuado, ni vamos a cortar si es que no hacemos estos trazos preliminares, ¿no? Bueno, algo de defectos, rugosidad de corte muy marcada,
velocidad baja, ¿no? Un tipo de resolvería medio ondulada, es una velocidad elevada, y así para cada tipo de morfología en el corte o de acabado superficial en el corte tenemos una causa y hay una razón, ¿no? Bien, y estas son algunas soluciones ESAP de oxicorte, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, el Journeyman, el Medalist y el Tote, ¿no? Son soluciones que nosotros también tenemos nuestros distribuidores y que ustedes pueden acceder a ellos tranquilamente, ¿no? Y el Journeyman, que es el equipo por preferencia, ¿no? El que es largamente vendido aquí en el Perú. Bueno, una explosión de cuáles son los contenidos, la manguera, los lentes, manual, el chispero, limpia boquillas, las de soldering, las boquillas de soldering, la de precalentamiento, la de corte, ¿no? La boquilla, la antorcha de corte con su boquilla y los manómetros, ¿no? Son la última versión H2.0, ¿no? Y algo importante, el Arcair. La verdad no iba a poner el Arcair, pero veo que es necesario, ¿no? Veo que es súper necesario. Y lo voy a ejemplificar con un video. In the torch to lift the upper electrode. The AirPro X4000 has a lower torch profile. Listo, el Arcair es una antorcha, parecido, digamos, algo parecido a un portaelectrodos, ¿no? Pero tiene una variación importante, que aquí también se inyecta oxígeno a alta presión, ¿no? El oxígeno ayuda al proceso de remoción del material. Miren, este es un soldador que tiene la antorcha Arcair, se está transfiriendo por estos contactos la energía eléctrica y no se logra ver, pero está removiendo acá el material con esta plancha en T, soldada en T, y eso lo logra por el arco eléctrico que se genera y, además, y la expulsión por el oxígeno que se está inyectando. That means it's easier to get into those tighter areas or hit awkward angles because you aren't having to worry about the big lever sticking out of the torch. The X4000 features a no-leak Es un proceso torch. This means muy utilizado en mina, ¿no? En mina, yo diría que más en empresas de mantenimiento minero que en metalmecánicas, ¿no? Súper eficiente, tiene altos ratios de remoción de material. Y bueno, estos son los equipos que tenemos también al alcance de todos ustedes. Vamos con el corte de plasma. Y más allá de toda esta teoría, voy a hablar de los estados, ¿ya? Para entender un poco cómo se logra el corte de plasma. El corte de plasma, como su nombre lo indica, es el cuarto estado de la materia, ¿no? O sea, un sólido, líquido, gaseoso y el plasma, ¿no? Y esto lo logramos con el incremento de la temperatura o con incremento de energía, como quieran verlo, ¿no? Ponemos el caso del agua, ¿no? Tenemos hielo, es decir, incrementamos la temperatura, se vuelve líquido. Incrementamos más la temperatura, lo hacemos hervir, se vuelve gaseoso. Y si incrementamos mucho más, pues vamos a tener el estado plasma, ¿no? Y el estado plasma está basado en la ionización, ¿no? La ionización de los gases genera electrones libres y iones positivos entre los átomos de gas. Cuando esto ocurre, el gas se vuelve eléctricamente conductor, con capacidad de transportar corriente. Entonces, este se vuelve plasma, el cual es la materia más abundante del universo. Nosotros sabemos que el aire, ¿cierto? Es una mezcla de moléculas, de átomos, ¿no es cierto? Y lo que logramos, mejor dicho, la columna plasma que se logra con el aire ionizado es básicamente el choque de los electrones con las moléculas y estas hacen, con los átomos, perdón, los electrones libres choquen con los electrones en los átomos, ¿no? Y comienzan a liberarse más electrones, ¿no? Entonces, el aire lo cargamos eléctricamente, ¿sí? Y se vuelve un conductor eléctrico. Hay gases que tienen mayor conductividad eléctrica o mejor conductividad eléctrica. Pero imagínense hacer un corte de plasma con un gas que no sea el aire, pues es mucho más caro. Existen esas posibilidades, pero por lo general se hace corte con aire, ¿no? Con aire. Y es sumamente eficiente. Hoy las máquinas que tenemos, la tecnología esa, permite hacer cortes plasma sumamente rápidos, eficientes, ¿no? Y obviamente es un proceso de corte rápido, relativamente económico, porque fuera de los consumibles de las toberas y de las puntas, bueno, el aire es gratis, entonces tiene bastantes puntos a favor.
Respecto a esto, ¿qué podemos decir? Rápidamente, proceso de corte, proceso para cortar todo tipo de material. ¿Se acuerdan que el oxicorte solo podía aceros al carbono y aceros de mediana aleación? Bueno, acá lo complementamos, ¿no? Aceros al carbono también, aceros inosciales, aluminio, cobre, bronce y latón. Estos tres o cuatro, cinco, no los podemos hacer con oxicorte, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos el equipo completo para poder cortar todo tipo de metales, ¿no? De planchas. Calidad de corte, limpio, superficie pareja, sin escorias, adherías, mínimas distorsiones, reducida zona afectada por el calor. ¿Cierto? Costos operativos, velocidad hasta 10 veces superior del oxicorte. Claro, dependiendo del espesor, ¿no? No es que el plasma ya cubrió toda la gama de espesores, no. Oxicorte, el plasma llega hasta un punto de espesor y el oxicorte hasta otro más arriba, ¿no? Constantemente las mejoras en proceso plasma están haciendo de que esa brecha se acorte, pero hoy por hoy, para espesores considerables, el oxicorte es irreemplazable para espesores considerables. Condiciones de trabajo, no requiere preparación superficial especial y se puede cortar en cualquier posición, ¿no? Sobre una mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Un contenedor, por ejemplo, una pared vertical, lo podemos cortar sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, esta teoría del corte por plasma, complementa perfectamente al tema de corte, de oxicorte, ¿no? Y estas dos complementan también perfectamente a los procesos de corte mecánico, o sea, cizallado, punzonado o aserrado. Como lo dije, lo que queremos es mostrar una visión holística de todos los procesos de corte y obviamente en las presentaciones de más adelante vamos a hablar detalladamente de cada una de ellas. Estas son algunas soluciones ESAP que tenemos en temas de corte, ¿no? Que también están al alcance de ustedes en nuestros distribuidores. Nuestra línea Cóndor, equipos de oxicorte también, muy confiables, súper asequibles, ¿no? También pertenece a nuestra compañía. Y acá vamos a cerrar esto con este videito que me parece súper interesante.